¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Hay algunos temas que a los políticos les pasan de noche. Piensan que la gente tiene muy flaca memoria. A veces pareciera que así es, pero la gente es muy inteligente y recurrentemente se acuerda de aquellas cosas que los políticos prometen y no cumplen, o de aquellas conductas de los políticos que son reprobables, que los políticos piensan que la gente no se da cuenta, pero que la gente censura de manera enérgica. Hemos estado hablando esta semana de una serie que hemos denominado Frente al Espejo. ¿Por qué? Pues porque esta monumental encuesta que hizo en su momento el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pregunta cuestiones que tienen que ver con la forma como procesamos nuestra relación con los demás y nuestra relación con las instituciones públicas y con la gente que vive en nuestras colonias o barrios. ¿Para qué? Para que sepamos exactamente cómo procesamos y qué pensamos. Por ejemplo, hoy hablaremos de la discriminación por clasismo, que se considera que todavía es muy alta en México. ¿Por qué decimos esto? Fíjese usted este dato bien interesante. Para el 73% de las personas que viven en México, la principal causa de discriminación es por la clase social a la que pertenecen las personas. Y en segundo lugar, como causa para ser discriminado en este país, está la forma como la gente se viste o como la gente se arregla para hacer su vida cotidiana. Esto revela la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un robusto estudio realizado en más de 25,000 hogares de toda la República. Una persona puso ayer en el chat que por qué no decía yo el nombre completo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Porque ese es el nombre que tiene el instituto. Antes tenía un agregado, si no me equivoco, que hablaba de, lo voy a checar, actualmente es Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero hasta ahí llega. Ese es el nombre oficial. Alguien me decía, oiga, ¿por qué no dice el nombre completo? No, este es el nombre completo y es el nombre oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que hizo este estudio, que me parece que es un estudio que ha sido muy poco apreciado por la gente, pero no faltará por ahí algún partido político o algún político que lo haya revisado cuidadosamente y le haya encontrado alguna carnita que desafortunadamente le pueda servir para su campaña. Y no necesariamente las campañas de los políticos todas tienen buenas intenciones. Pero vamos adelante con los datos de este estudio que habla sobre las percepciones y experiencias con respecto a la discriminación. Le decíamos a usted que las dos principales causas de discriminación que la gente dice que existen en México son por la clase social a la que pertenecen las personas y también por la forma de vestir de las personas o cómo las personas se arreglan. En muchos casos hay personas insensibles y carentes de una visión clara sobre el mundo que no se dan cuenta que la gente de modestos ingresos o de ingresos muy magros pues no se puede vestir como la gente que va a trabajar a una lujosa oficina, a una lujosa escuela. O sea, la gente se pone lo que puede y con mucha dignidad se pone lo que le alcanza de acuerdo con su presupuesto. Y eso no lo hace ni menos digno que los demás. Por eso estos dos indicadores son muy ilustrativos. 73.3% de la gente del país dice que lo discriminan por su clase social y el 72.6% se siente discriminado por la forma de vestir o de arreglarse personalmente. Y también lo juzgan si tiene tatuajes, si tiene rastas, si usa trajes regionales. A lo mejor Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes han de estar muy mortificadas porque ellas usan trajes regionales todos los días ahora que andan en campaña. También hay discriminación, como es natural, por orientación sexual. El 72% considera que la discriminación por orientación sexual es muy fuerte en México. También se discrimina a la gente por la manera de hablar. Ahí tienen al presidente, que a mucha gente no le gusta cómo habla porque habla despacito y con pausas y como tabasqueño. Bueno, también por la manera de hablar, según este estudio, el 69.8% de las personas son discriminadas por su forma de hablar. Y desde luego por el tono de piel, el 69%, por su peso de estatura. Ya ve que cuando uno está medio gordito, pues hay gente a la que se le hace que los gorditos estamos chistosos y luego nos empiezan a hacer bromas.
El peso y la estatura son también motivos de discriminación, y el lugar donde la gente vive, porque si vives, por ejemplo, en una parte populosa de tu ciudad, los que viven en la parte más desarrollada, pues te ven así como con cierto desdén. Todas estas causas son causas de discriminación en México que están documentadas y que ojalá podamos ir cambiando y desterrando paulatinamente de nuestra forma de ser cotidiana. Ante la posibilidad de rentar un cuarto a un desconocido, ¿cuáles son las razones por las que la gente dice que no le rentaría un cuarto a un desconocido? Esto le da un giro a la estadística anterior, porque, por ejemplo, para la mayoría de la gente que dice que sí le rentaría el cuarto a una persona que fuera de piel morena, el 92% dice, a mí no me importa si está morenito o güerito, yo si paga le rento. Tampoco parece que la gente muestre mucha renuencia para rentarle una habitación a un indígena, porque el 92.5% dice que sí se lo rentaría. También apoyarían con la renta de un departamento a alguna persona que tuviera discapacidad, no le dirían que no se lo rentan, también se lo rentarían. Pero fíjese usted, hay dos rubros en particular que inhiben a la gente para rentar un departamento. Gente que dice, yo tengo un departamento, yo puedo rentar un departamento, pero hay dos razones por las que no lo haría. Y estas son las dos razones más poderosas por las que la gente dice que no le rentaría un departamento a un extraño. La que tiene el porcentaje más elevado es que la gente dice que no le rentaría un departamento a una persona que fume marihuana. Ese segmento de la población que no le rentaría un cuarto a alguien que fumara marihuana representa el 71% de la población del país. Y tampoco hay un 48.7% de personas que dicen que no le rentarían un cuarto a una persona que hubiese estado en la cárcel. Esas son las dos razones por las cuales hay personas que dicen que no le rentarían una habitación a un extraño, pero afortunadamente para la mayoría de las personas, el asunto del color de la piel, si es indígena, si tiene alguna discapacidad, si es un adulto mayor, si es de una religión distinta a la suya, no son elementos suficientes para que la gente le niegue a alguien la posibilidad de rentarle un departamento. Estos son de los casos así que a lo mejor usted no reflexiona y no le preguntan, pero quizá está allí, subyace en el fondo de su conciencia y a veces no se da cuenta o no nos damos cuenta qué pensamos sobre ciertas cosas. También es muy alto el porcentaje, 86.8%, de personas que consideran que por igual, tanto mujeres como varones deberían tener oportunidades de trabajar en todas las áreas del gobierno. Y por supuesto, el 71% rechaza terminantemente la premisa de que las mujeres carezcan de la preparación, la experiencia y el carácter para decidir por ellas mismas y que no decidan por ellas los hombres. Mire usted la siguiente gráfica, la número 5. Aquí vemos los dos extremos. El 86.8% señala que los hombres y las mujeres deberían tener las mismas oportunidades de participar en todas las áreas del gobierno, pero rechazan tajantemente, el 71% rechaza terminantemente una idea que está muy generalizada en el 29% restante, que se refiere a lo siguiente: hay quienes piensan que la mayoría de las mujeres no tienen educación o habilidades políticas y que por lo tanto un hombre es el que debe tomar decisiones por ellas. Por fortuna, en contra de esta premisa, el 71% de la población considera que las mujeres deben tener toda la libertad del mundo para decidir y que también están en capacidad y en posibilidad de ocupar cualquier cargo público que esté a su alcance. Y qué bueno que piensan eso, porque fíjense, hay en camino hacia la elección presidencial la posibilidad de que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum terminen siendo las candidatas de Morena y de la alianza opositora a la presidencia de la República. Es una posibilidad y ahí no habría un tercio que pudiera generar una idea diferente. O sería una o sería la otra si finalmente las dos llegan a ser candidatas presidenciales. Lo bueno es que aquí el 86.8% de la población dice que los hombres y las mujeres deben de tener las mismas oportunidades en todo. Y vamos a otro indicador importante.
mientras que el 65.8% de la población considera que los gobernantes mexicanos tienen muy poco o nada de respeto por el cumplimiento de las leyes. Entre la población en general, el 61% estima que la gente común también tiene muy poco o ningún respeto por el cumplimiento de las leyes. Es decir, en general, estos dos porcentajes nos retratan como si fuéramos personas arbitrarias que no respetamos las leyes. El 65.8% de los gobernantes mexicanos no respetan la ley, dice la gente, pero también la gente asume que el 61% de la población no respeta las leyes. Y mire usted, aquí está una gráfica muy ilustrativa al respecto. Si usted ve el pastel que aparece en la gráfica número 7, se va a dar cuenta que los dos pedazos, las dos rebanadas que están en gris, son las que se refieren a la pregunta que hizo el INEGI, del poco respeto que los gobernantes mexicanos tienen por las leyes. Pues mire, entre los que tienen poco respeto, que son el 44%, y los que de plano no tienen ningún respeto por la ley, que son el 21.8%, suman el 65% de los servidores públicos o de los gobernantes en México que a juicio de los ciudadanos consideran que no respetan la ley cuando asumen un cargo dicen juro respetar y hacer cumplir y hacer respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso nada más es una declaración formal, pero en la práctica la gente considera, el 65.8% considera que los políticos, la mayoría, no respetan las leyes. Y con respecto a la población en general, la gente considera que el 61.1% de la población, de los ciudadanos comunes, tampoco respetan mucho la ley. La respetan muy poco o la respetan nada. Y aquí lo singular es lo siguiente, que en los dos casos, estos dos segmentos de quienes respetan poco o nada la ley están empatados, porque tanto mujeres como varones tienen un registro del 61.1%, algo bien extraño en cuestiones estadísticas, pero sucede en este caso porque el 61.1% de los hombres y el 61.1% de las mujeres consideran que la mayoría de los mexicanos no respetan la ley. Y vamos a otra gráfica, la gráfica número 9, donde vamos a ver cuál es la región del país en donde se considera que se respetan más las leyes. Esto es muy curioso porque de alguna manera refleja la idiosincrasia de la gente que vive en las regiones. El porcentaje más alto de ciudadanos que dijeron que en su región sí se respeta la ley fue del 47%. Es bajo, pero es el más alto dentro de los que dijeron que en su zona sí se respetaba la ley. El 47% en la denominada zona maya, que incluye los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Esos paisanos nuestros que viven en esa región dicen, acá se respeta más la ley que en otras regiones del país. Y en donde es donde hay más suspicacias, dudas y recelos con respecto al cumplimiento de la ley. Seguramente usted se lo imagina. En Mesoamérica Central es donde hay más suspicacias, sospechas y recelos con respecto al respeto de la ley, y esto sucede en Mesoamérica Central, que incluye la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, que no andan muy lejos de la realidad, ¿eh? Se va usted para allá, para el Estado de México, a donde todavía no llega Delfina Gómez, pero si se va para allá, corre muchísimos riesgos, porque ahí las fuerzas de seguridad son muy bravas con los foreños. Y vamos a la última, prácticamente el 86% de los mexicanos rechazan terminantemente que los servidores públicos utilicen los recursos que les son confiados y que pertenecen a todos para sus proyectos personales. De igual manera, el 83% censura que los funcionarios públicos acepten sobornos, aún a pesar de que reconozcan que sus salarios sean bajos. Y un 71.9% considera que no es apropiado que los servidores públicos apoyen a sus amigos o familiares para que tengan chambas en el gobierno. O sea, todo esto lo piensa la gente, y todo esto, si usted lo revisa, con mucha frecuencia lo hacen los funcionarios públicos. Se aprovechan de los recursos que la sociedad les confía, ¿sí? También aceptan sobornos o los piden.
Y también la mayoría de ellos, si tienen la oportunidad de meter a chambear a su esposa, a su nuera, a su cuñado, a sus hijos, su tía y hasta a la abuela, la meten a la nómina. Todo eso lo desprecia la gente, le molesta a la gente para que lo tomen en cuenta ahora que van a andar pidiendo el voto y diciéndole a las personas que se van a portar bien. Bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy de Puntos y Comas. Mañana aquí nos encontraremos a las 8 de la noche. Mañana sí va a ser un puntos y comas bien político, porque la parte final de esta encuesta de cultura cívica se refiere a los partidos políticos. Aquí nos vemos mañana. Gracias por su atención. Descansen.